estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy nuevamente nos estamos reuniendo en esta actividad académica de la cual estamos más que contentos de poder compartir de alguna manera u otra en parte los conocimientos que uno ha adquirido en el camino y en parte la experiencia que uno ha tenido de manejar este tipo de pacientes. En el entendimiento y en el razonamiento de que probablemente la mayoría de nosotros ha llegado a ver, pues, en más de una oportunidad justamente estos casos de dengue. Bien, el día de ayer, ingeniero, por favor, a compartir la pantalla, por favor, lo voy a agradecer. El día de ayer hemos tenido una actividad en la cual una presentación del curso número uno, número dos, hubo un pretest, el cual porque las notas ya están inclusive, se le va a alcanzar ahora a los organizadores. Y el día viernes también tenemos una evaluación final. Le voy a agradecer a todos, por favor, que estén atentos a digamos, a las actividades académicas y además también de vez en cuando por ahí yo doy algunos tips respecto a algunas preguntas que de manera obligatoria van a tener que venir definitivamente en el examen. Por favor, le voy a agradecer al que empieza a compartir la presentación. Ayer nos quedamos en la parte de fisiopatología. Ok, y hoy día vamos a continuar justamente con esa parte de la fisiopatología. Las diapositivas de la primera sesión de aprendizaje han sido ya compartidas a los organizadores. Y en este momento, mejor de una vez ahorita, voy a pasar también las diapositivas de la segunda sesión a los organizadores, ¿ya? Así, en este mismo momento. Sí, eh, señor Águila, señor Wilmer, ya hemos compartido las diapositivas, ¿sí? Ya le hemos pasado en este momento, de tal manera que ya están en los organizadores las diapositivas que vamos a compartir nosotros el día de hoy. Quiero Sí, hacer perfecto, mención. doctor, ya llegó. Ujú. Excelente, excelente, muy bien. Bien, el día de ayer nos habíamos quedado, repito, como ya se socializó a los organizadores las diapositivas de la sesión uno, nos quedamos en la parte de fisiopatología. Nosotros vamos a continuar el día de hoy justamente con la parte de la fisiopatología. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor, ingeniero. Muchas gracias. Y miren, esta diapositiva, el mismo esquema está en en la sesión, las diapositivas de la sesión uno, solo que las he modificado con un carácter más ultra realista, de tal manera de que sea mucho más visual y obviamente genere el impacto que nosotros perseguimos en todos los participantes, ¿no? Que el conocimiento esté perfectamente ahí y que pueda ser empleado obviamente en el día a día con sus pacientes. Vamos a hacer un pequeño repasito. Esto es uno de los que ya vimos. La segunda, la tercera ya ahí donde nos quedamos, pero esto solamente para tomar el hilo de la conversación. Habíamos dicho en general que el ciclo dura aproximadamente 7 a 10 días y empezamos con la hembra que pone huevos en la superficie cercana al agua, ¿no? De estos envases habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces puede poner, habíamos dicho, más o menos hasta 150, hasta 180, 200 huevos, inclusive dicen algunos. A lo largo de toda su vida, estas larvas luego se desarrollan en el agua, ¿no? Todo este ciclo dura 7 días, repito, pasa a la forma de pupa. Estas pupas son justamente el momento previo ya al desarrollo en el agua y de tal manera que el mosquito emerge ya del agua y está listo para contagiar, para poder continuar con el ciclo, obviamente, de este dengue. Ahora, recuerden, siguiente, por favor, que se trata de la Aedes aegypti hembra. Recuerden eso, ¿ok? Esto mismo lo tiene, lo que pasa es que yo le he puesto, repito, en modo ultra realista, de tal manera que permita un mejor aprendizaje, ¿ya? Muy bien, entonces habíamos estado mencionando que había pues una falla endotelial básicamente a partir de una proteína, ¿no? La NS1, ¿no? Y esta proteína NS1 es la que iba a generar justamente la alteración en la permeabilidad del endotelio vascular. De tal manera que este detonante viral, esta proteína no estructural, la NS1, es secretada al torrente sanguíneo y actúa básicamente como una toxina viral. De tal manera que esta toxina viral provoca, como bien se grafica, ahora mucho mejor que la de ayer,
¿sí? Una disrupción de todo el glicocálix, de tal manera que esta NS1, esta proteína, ¿sí? Genera una tormenta de citoquinas, ¿no? Hay varias, la sialidasa, esperanasa, las castepsinas, citoquinas, interleuquinas, hay varias realmente, ¿ok? Y estas, a su vez, son las que van a provocar justamente todo, esto va a generar que haya todo un fenómeno, una cascada de eventos inflamatorios. De tal manera que lo que va a suceder es entonces una disfunción endotelial. ¿Y traducida de qué manera? Traducida en la manera de que se separan las uniones de estas células endoteliales, ¿sí? Y se generan unos gaps, unas brechas, y se produce una fuga plasmática. Esta fuga plasmática, creo que alguien está tratando de ingresar al aula, me parece por ahí, por favor apóyenlos. Esa fuga plasmática, pues se va a traducir como el trasvase de líquidos hacia el extravascular, lo que genera pues el derrame y otros que el día de ayer ya ha estado siendo mencionado, ¿no? Y obviamente, si el lecho vascular tiene menos líquidos, menos agua, esto va a generar obviamente un choque hipovolémico y obviamente la siguiente, por favor, la consecuencia mortalidad del paciente si es que este no es tratado oportunamente, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien. De tal manera, pues, que el dengue finalmente lo que termina provocando es lo que ya hemos explicado, ¿no? Una falla endotelial, ¿ya? Una falla endotelial de tal manera que aquí le hemos agregado, esta diapositiva sí no estaba, en la de ayer, eh, para mencionar básicamente fase a fase, día a día, qué es lo que está pasando justamente al interior del endotelio, ¿no? Recuerde, la proteína no estructural NS1, probable pregunta examen del día viernes, ¿ok? Esa es la proteína que provoca justamente toda la falla endotelial y es la que genera la disrupción endotelial y termina provocando todo, ¿no? Entonces, ¿cómo está organizado esto un poco para entender de mejor manera la fisiopatología? Ojo, la fisiopatología no tiene como objetivo fundamental conocer por conocer, no. Esto no tiene sentido siempre y cuando nosotros eh, no hagamos un correlato clínico. Solamente en tanto hagamos nosotros el correlato clínico, va a servir la fisiopatología. ¿Y el correlato clínico por qué va a ser importante? Obviamente porque va a permitir que nosotros identifiquemos los momentos críticos del paciente y obviamente tengamos una visión del tratamiento, porque ya saben ustedes que el tratamiento es sintomático en este paciente. El conocer la teoría significa que si yo sé que es un virus del dengue y ya lo he identificado, pues no voy a dar antibiótico, no tiene sentido. Y vean ustedes, yo sí termino viendo recetas, ¿sí? Con tratamiento antibiótico y el diagnóstico que ponen es dengue. Y el historial dengue, veo y sigo viendo. Hoy día he visto más temprano, en ese caso, ¿ya? De una especie principal. Pero que curiosamente, por ahí se van a dar cuenta, hoy día ha sido publicada por el doctor Mario Carrión, es un amigo personal, es el jefe de la unidad de segunda especialización de residentado médico, y ha publicado el cuadro de todas las postulantes y también de las vacantes ofertadas para la residencia. Y qué interesante, disculpen el paréntesis. Medicina interna, para la especialidad de medicina interna en San Marcos, hay más vacantes que postulantes. Dermatología a la cabeza. Ya vemos cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Pensar que antes dermatología no era así. Bueno, continuemos. Bueno, les decía, entonces esta proteína NS1, no se olviden por favor, ¿sí? Esta NS1 circulante en sangre, en los primeros días es la que va a generar toda esta cascada de eventos, ¿no? ¿Qué eventos? Por ejemplo, en los primeros 5 días, ¿no? Entonces va a ser el detonante viral, como se había mencionado, ¿sí? Y permite la liberación de determinadas sustancias endoteliales, determinados mediadores, que generar justamente que entre el primero al quinto día va a generar lo que se llama esta fase febril, número uno. Número dos, ese detonante viral justamente es el que provoca que en el torrente sanguíneo se una esta proteína NS1 al endotelio.
Una vez que se une, pasa a la fase 2, ¿ya? Que vendría a ser la disrupción del glicocáliz. La disrupción del glicocáliz representa la degradación de, de este componente que es el ácido ciálico y también la heparina, bueno, y más realmente, porque ahí se mencionan dos, pero realmente son más, ¿ok? De tal manera que en horas, en pocas horas, en promedio 10 horas, ¿sí? Esto es un hallazgo experimental, ¿cierto? Pero es lo que está consignado en la literatura, ¿ok? Y es lo que termina provocando una hiperrespuesta del organismo, de tal manera que, pasando a la fase 3, ¿sí? Vamos a enfrentarnos en el siguiente escenario, el escenario en el cual se altera la barrera endotelial y estas uniones son las que se empiezan a separar. ¿Ok? Aquí hay una serie de sustancias, citoquinas, interleuquinas, factores de necrosis tumoral, etcétera, 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 ¿no? Leucotrienos también, ¿no? Y otros, ¿no? Y estas sustancias liberadas, estas citoquinas, son las que terminan provocando esta permeabilidad en la pared endotelial. Al provocar esta permeabilidad, y ayer creo que, no me acuerdo si alguien me preguntó por ahí, creo que lo dije, o no sé si en vez de decir días, creo que en vez de decir horas, dije días. Esto se produce básicamente en las 3 primeras horas, pero ojo, a partir de estudios en modelos experimentales, ¿ok? Y esto termina provocando ¿qué cosa? Esta disrupción y lo que termina provocando ya en esta fase 4 la fuga plasmática y que es clínicamente significativa porque va a generar obviamente una serie de manifestaciones en el paciente. ¿Ok? Entonces, en esta fase 4 hay manifestada por derrame pleural, derrame acítico, hay hemoconcentración y obviamente va a haber hecho ganas digo que hemos comentado ya varias veces. El tiempo transcurrido aquí, más o menos estamos ya en el 7.º día aproximadamente. ¿Sí? Pero esta ventana crítica de fuga plasmática se produce aproximadamente a las 48 horas. ¿Ok? Repito, ingresa, actúa el NS1 y más o menos 48 horas después ya se produce esta fuga plasmática. ¿Ok? Y esto es lo que genera, obviamente, las manifestaciones en el paciente. Esto es muy importante porque eh, nos va a permitir establecer una línea de tiempo integrada, ¿no? Repito, este material ya está para ser socializado. Hoy ya mismo entiendo que así será, ¿ok? De tal manera que existe una línea de tiempo aquí de horas, ¿no? NS1, recuerden, proteína no integral, se une al endotelio, más o menos una hora, provoca daño ligliocálix, se inicia este daño ligliocálix a las 3 horas, posteriormente pasan horas, días, se instala en la parte inferior, por favor, vayan apreciando, se instala, se amplifica la disfunción endotelial, el mecanismo de respuesta inmune, y más o menos entre el día 1 a 5 se da la fase febril, con viremia, obviamente, y la NS1 circulante muy alto. Recuerden esto porque es importante para que nosotros analicemos luego de los diagnósticos de laboratorio. Acuérdense, los primeros 5 días, esta proteína NS1 se eleva muy exponencialmente de tal manera que el endotelio cada vez resulta más vulnerable. Día 3 a 7, lo que mencionamos, por eso ya está en rojito, fase crítica. A esta fase, también, para le pregunta examen, se le llama la fase de efervescencia. Repito, aunque hay otras diapositivas que lo vuelvo a mencionar para que quede el conocimiento ahí. Esta fase crítica, repito, es la etapa de o fase de efervescencia. ¿Por qué? Porque representa básicamente un máximo riesgo para el paciente. Perdón, es una ventana de 24 a 48 horas para después de estas 48 horas la permeabilidad capilar se normaliza. Pero ojo, básicamente por 1 a 2 días se ha estado jugando los líquidos hacia el extravascular, ¿no? Por eso que acá el mensaje clave, ¿cuál es? Es que el endotelio, básicamente, empieza a alterarse antes que el paciente parezca grave. El paciente puede decir, bueno, ya estoy bien, pero el paciente súbitamente comienza a hacer fiebre y en poco tiempo realmente el paciente puede hacer shock hipovolémico y la verdad ya no ganó y el paciente se termina muriendo. ¿Ya?
Ahora, obviamente la fiebre puede ir inclusive en un principio hasta desapareciendo, luego aumenta y luego finalmente desaparece. Pero obviamente, no necesariamente que haya fiebre significa que el paciente esté peor. Pueda que no, pero hay una ventana, un periodo de ventana ahí, que es siguiente, por favor, que es la que representa la criticidad porque el paciente presenta un mayor riesgo hemodinámico. Siguiente, por favor. Y aquí está lo que decíamos, ¿no? Miren esta curva, vamos a ver con la carga viral, ¿ya? Según la gráfica mostrada acá, y esto lo encontramos en mucha, en abundante literatura, esta curva de gravedad, repito, recuerden que se llama también o etapa de efervescencia, y recuerden que es el momento más crítico, ¿ok? 24 a 48 horas. Entonces, hay un pico febril, hay una mayor carga viral, cayendo, y el momento que va decayendo, sigan la línea gráfica roja, ¿sí? Comienza esta ventana crítica, ¿ok? El riesgo de choque del paciente. Entonces, no pensemos erróneamente que el paciente está disminuyendo la fiebre y el paciente está mejorando. Ese es un error, ese es un error en la concepción clínica que uno tiene del paciente, ¿ya? Porque su base es fisiopatológica, definitivamente. Repito, la carga viral ya está en su pico, comienza a disminuir y ahí justamente comienza ya la fase crítica. ¿Ok? De 24 a 48 horas hay una fuga capilar, fuga endotelial, fuga plasmática, y esto genera justamente la alta probabilidad que nuestro paciente termine chocado y se vaya a morir, ¿sí? Posteriormente, después de las 48 horas, más o menos 40, 46, 4 horas más o menos, ¿sí? Se comienza a estabilizar la permeabilidad, se comienza a estabilizar el endotelio, pero ya se produce la fuga plasmática, que posteriormente desaparece ya más o menos al noveno día, pero el paciente termina obviamente severamente comprometido, ¿no? Siguiente, por favor. Por eso lo que se pretendió, siguiente, por favor, mostrar en esa lámina es una escala clínica temporal, ¿no? Y ahí está un poco, a manera de síntesis, este paradigma del dengue, ¿no? Porque por un lado, bueno, tenemos al virus. Recuerden que tenemos también nosotros la reacción del huésped. Hay un fenómeno ahí, ADE, y la hiperinflamación o la tormenta de citoquinas. Ahora, ¿qué hace? Y voy a detener un poquito ahí para hacer un comentario. O sea, ¿qué hace que un paciente tenga una mayor tormenta de citoquinas y posteriormente haya mayor daño endotelial y posteriormente termine provocándose una alteración en la permeabilidad y posteriormente se produzca una fuga capilar, una fuga plasmática y posteriormente shock hipovolémico y posteriormente la muerte? ¿Qué es lo que provoca? Bueno, en gran medida está explicada justamente por este primer punto, donde dice la reacción del huésped. Y ahí vamos con el tema de justamente de la respuesta inmune, y probablemente hay un componente genético eh, que sustenta justamente esta respuesta inmune. Sustentada, ¿por qué? Porque hay personas que hacen una mayor tormenta de citoquinas expresada por una mayor cantidad de mediadores inmunoquímicos. Habrán, por ejemplo, personas que terminan en esta tormenta de citoquinas expresando, por ejemplo, 4 tipos de interleuquinas. Habrán pacientes que solamente 2. Habrá pacientes, por ejemplo, que en esta tormenta de citoquinas expresan hasta 3 tipos de factores de necrosis tumoral. Y habrá pacientes que solamente uno o ninguno. En tanto se exprese una tormenta de citoquinas mayor, el compromiso del paciente también va a ser mayor. Ahí está explicado de alguna manera justamente la susceptibilidad del paciente, que puede determinar que el paciente tenga mayor o menor gravedad justamente por el dengue. El virus, y tal como se dice en la parte central, proporciona solamente el gatillo, nada más. El sistema inmunológico, y como lo dice ahí, Felipe, por eso está en rojo, el sistema inmunológico del paciente es realmente el que compromete la integridad vascular. Entonces, habrá pacientes que tienen
una tórpida respuesta porque su tormenta citoquímica es exageradamente abundante, con gran participación de una serie de mediadores inmunoquímicos, otros no tanto, y otros ni siquiera tendrán un mayor compromiso de la función endotelial. Esto explica por qué hay pacientes que prácticamente no hacen una mayor fuga capilar y no se descompensan. Pero si hay un grupo muy importante que se descompensa y va obviamente hasta el shock hipovolémico. Por eso es que esta reacción del huésped es sumamente importante tenerla bien clara porque está en relación directa con este detonante viral. Es decir, la toxina N1 puede atacar el endotelio vascular, pero la respuesta del huésped es la que va a transformar esta toxina o esta toxicidad de la proteína NS1 en una mayor o en una menor severidad. Siguiente, por favor. Esto me hace recordar un poco cuando estaba yo rotando en Rebagliati y había un doctor un médico internista, recuerdo, que nos decía que, por ejemplo, hablando de este virus que actúa como gatillo, básicamente el NS1, obviamente, ¿no? Que, por ejemplo, hablando de, de la acción como gatillo, es un mecanismo que tiene muchos años, ¿ah? El término gatillo, porque, por ejemplo, en el cerebro, todos nosotros tenemos determinados centros gatillos. Por ejemplo, algunos y algunas de las presentes tendrán, por ejemplo, un centro gatillo para el alcohol. Entonces, toman un poquito y rápidamente se marean. Habrán algunas otras personas que tumban a todos, incluyendo al ponente. ¿Ok? Normalazo. Habrán personas que toman una vez, un fin de semana, una bomba, ¿no? Y sin embargo, no les llama la atención nuevamente tomar. Y habrán personas que de manera parecida al alcohol, por eso se habla de que hay centros gatillos en el cerebro, por ejemplo, prueban marihuana y no les llamó la atención. Entonces, esa hipótesis antigua que existía en la época de los libros de mi época, que algunas hipótesis decían de que un poco más te decían, no puedes marihuana, no puedes cocaína, lo cual es una recomendación buena, porque te puedes volver adicto. Sin embargo, esto no es cierto. Hay personas que prueban un par de veces ni le llama la atención, ni hacen adicción. Y también hay pacientes que basta que solamente una vez prueben alguno de estos alucinógenos y terminan haciendo adicción. Pues claro, ¿por qué? Porque se dice que el ser humano tiene en el cerebro una serie de centros gatillos. Hay centros gatillos para el alcohol, centros gatillos para determinados productos, sustancias alucinógenas. Hay centro gatillo para la ludopatía, ¿sí? Pero esta teoría del centro gatillo o mecanismo de acción tipo gatillo es lo que es realmente una hipótesis antigua. Pero a propósito de la investigación del dengue, nuevamente se ha tomado ese concepto de gatillo para poder explicar cómo es que algunos pacientes reaccionan más severamente y otros no tanto. Perfecto. Por eso es que en esta matriz diagnóstica identificamos ahí básicamente tres fases clínicas del dengue, ¿no? Em, Básicamente, a partir de una viremia alta que hemos dicho, por una activación inmune, ya sabemos que ahí es básicamente a partir del N. Miren, es que terminando el torneo 9 de la noche, ¿ok? Tengamos bien claros los conocimientos. Lo voy a decir tantas veces, lo voy a repetir que ya al cansancio sí o sí lo vamos a aprender, ¿ya? Esta etapa febril de 1 a 3 días, ¿no? Es la primera, ¿no? El evento fisiológico, hay una viremia alta, el paciente hace una fiebre muy alta, 39 grados. No es fiebre, 38.9, 39, 39.5, 40, ¿no? Un dolor de cabeza, ¿no? El dolor retrocular, que es clásico. Aunque hay una data bien interesante, el año pasado, me acuerdo, hicimos una revisión con un colega, y decía que, por ejemplo, y compararon el dolor como manifestación más frecuente y con intensidad de escala del dolor, que brasileño, el dengue en Brasil usualmente provoca aparentemente un dolor retroocular mucho mayor
que el poblador peruano. ¿Ya? Son hallazgos por ahí como para tenerlos en cuenta. La mialgia y el riesgo clínico es que el paciente en esta primera, en la primera columna empezando de la izquierda a la derecha, el paciente me puede hacer una deshidratación aguda, ¿no? En los niños puede haber inclusive el cuadro convulsivo, ¿ya? Si vamos a la siguiente fase, la fase crítica, en promedio de 3 a 7 días, promedio son 5, de 3 a 7 días, el promedio es 5, ¿ok? Ahí es donde se produce la fuga plasmática ya. O sea, ya ha pasado todos los eventos ya, y ahora ya se produce la fuga plasmática. Eh, Sin embargo, cae la temperatura, ya lo hemos visto nosotros en un gráfico, ¿no? Va descendiendo la temperatura y va empezando la etapa crítica en el paciente, ¿no es cierto? Entonces el paciente puede tener ya 37.5, 37.8, en el peor de los casos 38, pero el paciente se empieza a poner peor, ya hace hipovolemia, empieza a tumbarse un poco la presión arterial, pero en un primer momento el paciente hace taquicardia. Y la pregunta es, ¿por qué hace taquicardia? Claro, lógicamente el mecanismo de bomba actúa como el mecanismo compensador. Y es la manera como, generando esta presión negativa, termina buscando compensar esa islemia, tratando de optimizar los líquidos, la sangre básicamente, y empieza a taquicardizar en un primer momento con el objetivo de bombear más sangre hacia dónde, hacia lo más importante para el corazón. Lo más importante para este corazón no es otro corazón, el tuyo no, ¿eh? Lo más importante para este corazón, ¿qué es? El cerebro. Entonces, el paciente puede estar haciendo hipovolemia, empieza a hacer un poco de hipotensión, pero está taquicardando así, pum, 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 pum. ¿Por qué? Está tratando de compensar la situación. Recuerden, ¿a quién busca proteger? Hacia el cerebro. ¿A través de qué? De la carótida, las arterias cerebrales y otras. Ese es su mecanismo de defensa. El ser humano tiene un mecanismo perfecto para tratar de compensar. Entonces, pero el paciente comienza ya a hacer en esta fuga plasmática hepatomegalia. De hecho, el paciente se queja de dolor en la región del hipocondrio derecho. ¿Y por qué se queja de dolor? ¿Porque el hígado duele? No, el hígado no duele. ¿O el hígado duele? El hígado no duele. El hígado está protegido por una cápsula, un poquito recordando lo que aprendimos en el pregrado, entiendo. Está protegido por una cápsula. Es como si mi mano, por eso me gusta a mí hacer esta. Miren, si fuera por mí, yo haría las clases presenciales. Para mí es lo mejor de lo mejor, ¿ya? Pero, y si no, prendo mi cámara para que me puedan ver. Suponiendo que mi mano fuera el hígado, ¿ok? Recuerden que el hígado está protegido por una cubierta, un tejido. Es como si yo tuviera acá un celofán. Por acá destrozo algo. Vamos a ver. Ahí está. Me encontré una bolsita. Mire, este es el hígado, ¿ok? Y esta bolsa que está protegiendo el hígado sería el equivalente a la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason contiene terminaciones nerviosas, de tal manera que si el hígado crece, ya sabemos por qué, por esta fuga plasmática, crece, la cápsula de Gleason se dilata. Al dilatarse, se dilatan estas terminaciones nerviosas, se terminan, entre comillas, estirando, si quieren ver así, y esto es lo que provoca, ¿qué provoca? ¿Qué provoca? Dolor. Entonces, no es que el hígado duele, ¿ya? Es una pregunta clásica como yo a mis alumnos de medicina siempre los hacía caer. Decía, ¿por qué no le queda? No, es por la cápsula de Gleason. Esta cápsula de Gleason, al momento de crecer el hígado, esta cápsula de Gleason también se dilata y esto es lo que provoca justamente el dolor. ¿Qué dolor? Tu paciente se termina, doctor, me duele. De hecho, hígado que crece, hígado que duele. Pero ¿realmente duele el hígado? No, lo que duele realmente es la cápsula de Gleason. ¿Ok? Entonces, mi paciente tiene ¿qué cosa? Hepatomegalia, dolor abdominal, sangrado de mucosas. Recuerden, se alteró la permeabilidad endotelial. ¿Ok? Hay obviamente un choque hipovolémico, un daño orgánico grave. Y en esta etapa de recuperación, recuerden que aquí hay un mecanismo de susceptibilidad inmunológica, ¿ok? En esta etapa de recuperación, recuerden que esta criticidad dura más o menos 48 horas y puede ser un poquito más, tal vez, pero posteriormente la etapa de recuperación. Felizmente, y en el Perú, la mayor parte de nuestros pacientes sí se recuperan. Día 7 a 10, ¿ok? Recuerden además, ayer se dijo, la letalidad es
entre comillas, ¿ok? ¿Qué tal si en esa letalidad está tu familiar, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu amiguita, ¿no? La que tienes en el hospital, o tu amiguito que tienes ahí en tu centro hospitalario? ¿Qué tal si le pasa? Ya cambia la cosa, ¿verdad? Entonces, en esta recuperación se provoca una reabsorción progresiva, gradual, de a poquito, de los líquidos. Número uno, el paciente comienza a mejorar el apetito. ¿Por qué? Porque se estimula en el hipotálamo, el centro del apetito y la sed, ¿ok? Hay una mayor estabilización hemodinámica. Inclusive en un primer momento hay una hipervolemia, porque recuerde que tenemos a un paciente que probablemente ha estado pues con viendo venosa y el paciente obviamente ya recuperado puede terminar hasta, siguiente por favor, hasta con hipervolemia, ¿ok? Esto que está siendo explicado es muy importante que ustedes lo tengan bastante claro. Eso era hasta ahí donde terminaba nuestra sesión uno, por cierto. Por eso era importante hacer un correlato con lo que ahora vamos a continuar. Entonces recuerden que esto es como si fuera una actividad académica de varias horas, pero la hemos dividido por sesiones de aprendizaje. Pero recuerden que aquí hay un correlato. Entonces, la siguiente diapositiva tiene relación con todo lo anterior que hemos explicado. Siguiente, por favor. Aquí teóricamente empezaría esta sesión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, según la clasificación de la OMS del año 2009, hay una clasificación del dengue. ¿Ok? Básicamente el dengue es una sola enfermedad, ¿ya? Pero puede provocar, como ya hemos estado viendo, explicado inclusive a partir de mecanismos inmunológicos relacionados con la fisiopatología, puede existir un deterioro muy rápido y repentino. Paciente que ayer estaba bien y hoy ya se pone mal. Súbitamente, pasan unos días y hace choque hipovolémico. O por lo menos la pasa muy mal varios días, unos 3, 4 días, y después se recupera. ¿Ok? Ahora, hay lo que se llama el grupo AB1, que es el dengue sin signos de alarma. DSSA, ahí están las siglas en español, ¿ok? Dengue sin signos de alarma, ¿ok? Este primer grupo, lo que le llaman el medical green, ¿ok? Requiere básicamente manejo ambulatorio. Claro, eso es lo que debería suceder, pero lo que nosotros vemos es otra cosa muchas veces, sobre todo en clínica. Quien está frente a ustedes es auditor, yo lo decía ayer también, y en mi experiencia un poco también como auditor médico he visto de todo. He visto hospitalizaciones que no ameritaban, de caso de que no ameritaban ningún tipo, no había ningún signo de alarma, nada, pero hicieron hospitalizar para cobrarle el seguro. Yo he trabajado tanto para el lado de los seguros, es decir, de las IAFAs, ¿ok? Por cierto, la palabra no es IAFA, ¿ya? Te digo porque poco con vergüenza. A veces uno termina escuchando de profesionales de la salud que hablan mal, ¿no? En una maestría que hice en gerencia en salud, había por lo menos, no les miento, en exposiciones 4 o 5 que decían Yafa, ya. O sea, piensan que el plural de Yafa es Yafas. No, no. O sea, y alguno de ellos le corrigió a un doctor por ahí, y el doctor me dijo que se molestaba. Bueno, la palabra es Yafas. Y si fuera esto presencial, yo me quito el micrófono y le diría a cualquiera al azar, por favor, díganos qué significa IAFAS. ¿Mm? Tengo la oportunidad de hacerlo acá, pero recuerden que IAFAS, ¿qué significa? ¿Eh? Institución administradora de fondos de atención en salud, IAFAS. Entonces siempre termina en ese, IAFAS. Entonces, los seguros, actuando como IAFAS, obviamente financian las atenciones. ¿De qué? Las prestaciones de salud en las IPRES, en las clínicas y otros, ¿ok? Pero obviamente las CIPRES buscan en clínicas, se busca a veces hospitalizar a estos pacientes. Cuando no lo requieren, ¿ah? No hay nada. Y los dejan ahí 2, 3 días y pasan su factura de que 6.000, 7.000, 8.000. Pero los seguros tienen mecanismos de control del pago en los equipos de auditoría. Y hay un tipo de auditoría que se llama auditoría médica concurrente en donde el seguro
envía un auditor a la clínica y revisa las historias clínicas del paciente hospitalizado y comienza a auditar. Comienza a ver toda la historia clínica, empieza a revisar la parte del laboratorio, la parte de los costos, que es muy importante, eh, las desviaciones en la facturación, en imágenes y otros, y dice, esto no va, esto sí va, no procede a hospitalización, paciente hospitalizado 4 días, y todavía en el sistema de la clínica le ponen el segundo día, ok, tolera vía oral, todo ok, esperar tercer día, tolera vía oral, que, o sea, el paciente que está en un hotel, o sea, está mirando, no les miento, en la época del mundial, mucho hospitalizado, era para ver su buena tele ahí el mundial, de verdad. Entonces, no va, descontar 3 días. Descontar, incluye hotelería y excluye los honorarios médicos. La clínica ya verá cómo le paga a su médico, pero eso no va a ser reconocido. Entonces, hay criterios y criterios. Es medicina basada en evidencia, no tiene, además, porque hay criterios para hospitalización, ¿no? Bueno, todo lo contrario a hospital, ¿no? Un hospital del Estado es diferente quizás, porque no hay, obviamente, porque el tema de la capacidad resolutiva o la propia infraestructura no lo permite. En clínicas, la clínica muchas veces busca facturar a los seguros y los seguros por eso tienen la concurrencia. Entonces, ¿quiénes se ponen a conciliar? El auditor del seguro enviado con el auditor de la clínica. Yo actualmente también trabajo para un grupo de clínicas, lo voy a decir abiertamente, yo soy auditor, soy gestor del gasto también en el Grupo San Pablo y también trabajo como auditor médico para 2 seguros, uno de ellos es seguro Mafre, y hago concurrencia. Obviamente yo no voy a auditarme a San Pablo por conflicto de intereses, pero yo bajo algunas clínicas del grupo Sana y otros, y esto es lo que veo. Ayer he visto uno de estos casos, de verdad, de verdad que no tiene ningún sentido. Y el doctor no se pase, porque han internado. Doctor, no, pero doctor Ocaña, no sea malo. Pero 4 días, no, le digo, no se pase. Yo no le pago nada. Esto ni siquiera necesita hospitalización. Le reconoceré, ya, pues 2 días, le digo, el otro 2 tiene que contar. 2, 3 días, no, imposible, no, imposible. Pero esto no va. Esta interconsulta por gusto no va, no. Que- Doctor, ya, pues ya lo seguí, que lo refacturen y eso que le piden al seguro. Entonces, eso es lo que yo veo comúnmente, por si acaso. El grupo 2 es este grupo, el segundo grupo, que es la alerta amarilla, ¿no? O el amarillo naranja, ¿no? Es el grupo B2, ¿no? Para la OMS. Aquí está el grupo D, los pacientes de dengue con signos de alarma. Dengue con signos de alarma, B2, ¿ok? Estos pacientes requieren monitoreo estricto, estos sí requieren hospitalización, ¿ya? Y obviamente intervención médica inmediata. Recuerden que son pacientes que pueden, en este triaje que hacemos, ¿ok? Recuerden que triaje viene de triar significa discernir y separar, ¿no? Eso significa, ¿no? Y luego priorizar, ¿no? Requieren obviamente hospitalización. Estos sí requieren hospitalización. La pregunta será, ¿habrá disponibilidad de camas? ¿Dónde tengo a mi paciente en la emergencia? No, hombre. Muchas veces el paciente se puede morir en la propia emergencia, nunca pasa hospitalización. ¿Por qué? No nos permite la capacidad hospitalaria del lugar donde nosotros trabajamos. Y el paciente crítico es el grupo C, ¿ya? Es un triaje traducido de esta manera como la OMS clasifica, obviamente, a estos grupos de pacientes, ¿no? En este modelo de clasificación que hace de sus pacientes, de los pacientes en general a nivel mundial, ¿no? El grupo C son los pacientes de dengue grave, ¿ok? Ya sabemos que son pacientes con severo compromiso hemodinámico y obviamente paciente siguiente, por favor, potencialmente con alta mortalidad. Bien. Empecemos entonces con el DSSA. El primer grupo, los pacientes green, ¿no? Los verdes, ¿no? Dengue sin signos de alarma. Fiebre aguda, ya sabemos que no es una fiebrecita así suavecita, la fuerte, que es la que provoca gran dolor muscular, ¿no? Más al menos 2 manifestaciones clínicas. Ayer dimos algunos pinceladas chiquititas en una positiva, hoy día tenemos que ampliar eso, ¿ok? Entonces, fiebre, miren el requisito, ¿ah? Fiebre, o sea, sí o sí tiene que haber fiebre, más por lo menos 2 manifestaciones, ¿ya? Cualquiera de las que aparece acá. Puede ser paciente que tenga leucopenia, ¿ok? Petequias,
¿ya? Mialgias, ¿ok? Erupciones cutáneas, tipo unas ronchitas, ¿ok? Y náuseas o vómito. Ahora, ¿pero qué es lo más común? Porque ahí puede aparecer un listado de 20 cosas. Lo que usualmente nosotros vemos, y entiendo que cada uno tendrá también de ustedes su propia experiencia, lo que nosotros usualmente vemos, fiebre aguda y el dolor retroocular, perdón, y las mialgias. Náuseas, un poquito, náuseas, nada más, pero lo más común, lo que yo he visto particularmente es eso, ¿ya? Pero pertenecen a ese lista. Entonces, fiebre más por lo menos dos manifestaciones. Ese es un paciente del primer grupo, ¿ok? Dengue sin signo de alarma. Es un paciente que requiere manejo ambulatorio, ¿no? Que tolera la vía oral, ¿no? Su micción es cada 6 horas, no voy a hacer que me haga un fracaso renal agudo rápidamente. Y, y- y termino, por eso es muy importante la valoración, ¿ah? Y termino yo dejando que tremendo elefante caminando despacio se pase entre mis ojos y yo no me doy cuenta, ¿ok? De tal manera de que este paciente potencialmente puede pasar del grupo A al grupo B1, ¿ok? ¿Por qué? Porque el grupo B1 requiere hospitalización si hay comorbilidades o riesgos sociales, por ejemplo, ¿no? Ojo, aquí hay un asterisco, ¿ok? Un asterisco. Los pacientes pediátricos, ¿ya? Pero aquí está ceñido más a un determinado grupo etario, no solamente población pediátrica, sino, por ejemplo, niños menores, eso está en la norma técnica, procedentes de áreas endémicas y que presenten fiebre aguda sin foco aparente, se considera caso sospechoso. ¿Ya? Eso está escrito claramente en la norma técnica. Siguiente, por favor. De la primera, recuerden, dengue sin signos de alarma. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, aquí hay un punto de inflexión, definitivamente, porque estamos frente a un grupo, que, bueno, está en el grupo de los que tienen fiebre, una fiebre aguda, eso sí, dos signos de alarma, pero como que tengo la duda, pero este es un punto de inflexión, ¿por qué? Porque este paciente puede pasar rápidamente al grupo de pacientes con riesgo, ¿ok? Que sí requieren hospitalización. Por eso se le llama que el punto intermedio entre ambos es lo que se llama el punto de inflexión, porque eso requiere que absolutamente todos nosotros tengamos mayor agudeza en identificar los signos de alarma. ¿Por qué? Porque los signos de alarma, tal como se menciona, pueden aparecer cerca, más bien cuando la fiebre comienza a caer, empiezan a aparecer los signos de alarma. Y eso ya nos está indicando que hay un trasvase, ya empieza ya la fuga capilar, porque estos mediadores inmunocitoquímicos ya han comenzado a actuar en el paciente, provocan la permeabilidad y en la fuga capilar. Pero el paciente se presenta esto cuando la fiebre comienza a caer, ¿ok? Por eso es que empezamos a ver manifestaciones en signos de alarma, como por ejemplo, el paciente comienza a hacer un poco de letargo, ¿ok? Comienza a tener más sueño, ¿no? El problema que nosotros tenemos es con los pacientes de la tercera edad. Recuerden que nuestros pacientes de la tercera edad son un grupo muy especial. Recuerden que el paciente de la tercera edad no es el adulto solamente que tiene más años, ¿ah? No, porque toda su fisiopatología es diferente. Sus manifestaciones clínicas son diferentes. Todos ustedes saben bien a la perfección que pueda ser que tengamos a un paciente ancianito, o tal vez el abuelito que tenemos en casa, la mamita o el papito, que Dios mediante lo tenemos todavía en casa. O es la típica abuelita que está en casa haciendo sus cosas, pero los últimos días, ¿cómo la vemos? La vemos así, miren por favor la cámara, miren por favor, se queda así. De pronto, ¿no? Y antes la abuelita no era así. Y el nieto, vale, oye abuela, estás que te duermes ya. Pero lo que no sabe es que esa persona ya está haciendo trastorno de conciencia. Y pueda que esta anciana tenga una infección urinaria severa y prácticamente no me hace fiebre. Por eso es que el paciente anciano descuadra todo si uno no tiene mayor agudeza. De hecho, la manifestación más común
en la persona de la tercera edad es el trastorno de conciencia, no la fiebre. Ojo, puede haber fiebre, ¿no? Pero el trastorno de conciencia, y presten la atención. Y yo diría, en honor a la verdad, que empiecen por sus familiares, los que tienen. Sean conservadores. ¿Por qué? Porque aquí básicamente puede haber, básicamente eso, como les decía, una condición de letargo. Bueno, ahí dice paciente atontado, requiere a veces que esté, abuelo, ya se despertó, ¿qué pasa? Dice, ¿no? O irritabilidad. Paciente que se pone un poco más irritable, órico, ¿no? Y hay inclusive, obviamente, una alteración del estado mental. Puede haber un poquito de sangrado de mucosas, un poquito de gingivorragia. Mm, La vez pasada me dijeron en una reunión, y puede haber epistasis, no está reportado, no es muy común, pero gingivorragia sí puede haber, ¿ya? Y obviamente puede haber también un poco de disnea, que es progresiva. ¿Por qué? Porque progresivamente, en tanto empieza a instalarse la fuga plasmática, comienza a haber la extravasación y comienza a ver qué cosa, un derrame pleural. Y el paciente va a tener un tórax en donde los pulmones no van a poder realizar un adecuado. Recuerden que el término de expansión en los libros de fisiología Guyton Gannon se expresa como el compliance. Compliance. Entonces el paciente no puede hacer un adecuado compliance. ¿Por qué? Porque tiene derrame pleural que le impide que el pulmón pueda expandirse totalmente. ¿Y el paciente qué comienza a hacer? Disnea. Disnea. Obviamente ustedes ponen el esteto y van a encontrar otro tipo de sonido, ¿no? Hay prácticamente una ausencia en el pasaje del murmullo vesicular. ¿En dónde, doctor? ¿En dónde, licenciado? Porque hay que tratar de identificarlo, ¿no? Creo que ambos andamos con estetoscopio, ¿verdad? ¿Dónde? En la base, y generalmente es bilateral, bilateral, y no escuchamos. Doc, ¿sabe qué? Doc, no escucho acá, no escucho murmullo vesicular. A ver, pues está haciendo derrame, estando hospitalizado, ¿ok? Laboratorio de signos vitales, bueno, hay una hipotensión postural, inclusive puede haber un poquito de lipotimia, y el comienza a aumentar, comienza a hemoconcentrar, ya sabemos por qué, porque está perdiendo líquidos, pero está asociado a una plaquetopenia. Entonces, mi paciente, de tener en promedio 200.000 de plaquetas, porque más o menos, bueno, dependiendo del laboratorio, va entre 150.000 a 300.000, mi paciente en el hemograma, luego de su revisión, ¿qué encontramos? 100.000 plaquetas, 80.000. Y uno dice, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. El paciente estaba con fiebre, ya está disminuyendo, pero el paciente lo veo ya con trastorno de conciencia, gingivorragia, estoy en zona endémica y tiene plaquetopenia, ya pues, ¿ok? Nos faltará probablemente demostrar o descartar unas cosas, pero nosotros ya tenemos que tener una determinada orientación diagnóstica, bajo responsabilidad, por cierto, y tener mucho cuidado con lo que consignan en la historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal, ¿ya? Que no puede ser alterado, y cuando se altera, se puede meter en severos problemas legales. Yo tengo formado un equipo con unos colegas. Yo he formado un equipo de médicos auditores que vemos casos legales. Tenemos también un abogado, obviamente, y ahorita estamos llevando dos casitos. No puedo decir la clínica, obviamente, no podría. Uno de ellos es una clínica muy importante en Lima, bien renombrada, una de las top. Y al doctor yo lo conozco de una cirugía, ¿no? Pero con evidente mala praxis ahí, ¿no? Este, Solo quiero decirles esto, que eh, y la historia clínica original felizmente ha podido ser fotografiada en su momento, de algunos medios u otros, y después cuando se pidió la inmovilización de la historia clínica, ha habido pues una alteración severa pues entre una cosa y otra. En el reporte operatorio dice una cosa y de pronto el reporte operatorio lo han cambiado. En la cirugía han participado
médicos que no tienen registro de especialidades, un montón de cosas. Y el doctor es bien conocido, está en televisión. Y tenemos ese casito que tenemos para rato, seguimos en esta preciosa. Y el otro casito de otra clínica también, una cosa bien parecida, y también es quirúrgico. Este primer caso que les he comentado, ayer justamente el cliente que tenemos, justo ayer, durante la reunión que tuvimos ayer, yo estaba desarrollando, pero yo ahorita estoy frente a una laptop y tengo una laptop al costado. La otra laptop al costado es del Grupo San Pablo y ahí tengo un WhatsApp y el cliente que tengo me escribe, doctor, mi mamá acaba de fallecer, justo el caso que estamos llevando. Entonces, a la hora que tuvimos el break, ¿no? Del examen, le envié el pésamo y lo que me escribe, me dice, doctor, ahora más que nunca lo necesitamos al equipo de usted para ayudarnos a toda esta investigación. Entonces, yo le digo, tengan mucho cuidado con la historia clínica. La historia clínica no se corrige con liquid paper, pues acá. No es así, por si acaso. ¿Ya? El abdomen ya sabemos por qué va a doler, ya hemos explicado por ahí, ¿no? Es un abdomen doloroso, ¿no? A la palpación hay hepatomegalia por encima de 2 centímetros, por debajo del reborde costal derecho. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Los vómitos terminan descompensando más al paciente, ¿ok? Hay 3 pilares en el dengue grave. Estamos ya en el grupo C, ¿ok? Algunos lo ponen con 3 columnas y he puesto unas columnitas más adelante, ¿ok? Recuerden que está marcado este tipo de pacientes según la clasificación de la Organización Mundial de Salud, ¿sí? Hay 3 pilares acá, ¿ok? Número 1, extravasación grave, es decir, la disrupción endotelial es severa en diferentes puntos. Es una coladera eso, ¿ok? Entonces, ¿qué se produce? Una una fuga plasmática masiva y el paciente hace un choque. Es lo que se llama el síndrome de choque por dengue, ¿no? SCD, sus iniciales, en Spanish, ¿ok? Entonces, se acumulan fluidos y provoca la dificultad respiratoria. ¿Por qué provoca la dificultad respiratoria? Porque hace derrame pleural. Puede también tener derrame pericárdico, pero por supuesto que va a tener derrame pericárdico. En mayor o menor cantidad, pero va a tener, ¿ok? Van dos. Hay pacientes que pueden presentar inclusive un poquito de derrame articular en las rodillas, hay algunos casitos, pero básicamente es el derrame pleural y en segundo lugar, por frecuencia, el derrame pericárdico. ¿Ok? Entonces el corazón tiene obviamente mayor dificultad porque tiene menos espacio para poder generar los movimientos de sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Los signos, al principio, pulso débil, taquicardia. Ahora ya sabemos por qué hace taquicardia. ¿Ok? Ya, repito, hemos explicado por qué hace taquicardia. Por mecanismo compensador, para tratar de llevar sangre hacia donde. Miren, al cerebro que lo manda al corazón le dice, mira causa, no me interesa dónde saque sangre, pero tú me envías sangre. Y ya será de la punta del dedo gordo, pero tú me envías sangre. Pero me siento débil, ya verás tú, el corazón a la orden, chamo. ¿Qué hace? Comienza a incrementar su fuerza de eyección ventricular izquierda. No se olviden eso. Fuerza de eyección ventricular izquierda. ¿Qué hace? Comienza a bombear más. Pero para hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que taquicardizar. Pum, 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 pum. Es diferente. Y de esa manera trata de compensar y trata de cumplir la demanda del cerebro. Mándame la sangre, porfa. Mándame la sangre. ¿Ok? Por eso es que el paciente hace taquicardia. Pero, ¿cuál es la consecuencia? Y recuerden que va a buscar de los puntos más distales extraer esa sangre. Tratar de que se incremente, por ejemplo, el retorno venoso. Pero esto qué provoca? Provoca que haya frialdad distal. ¿Frialdad dónde? En el extremo de la punta de los dedos, por ejemplo. De los dedos del pie, por ejemplo. ¿Ya? Y obviamente el llenado capilar también va a verse alterado. En un segundo momento, en estos pacientes de dengue grave, va a haber lo que es la hemorragia grave. Se está poniendo peor, ¿ok? Entonces, aquí ya hay un sangrado significativo. El paciente poco a poco ya deja de taquicardizar. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento de las fibras miocárdicas.
y el paciente poco a poco deja de taquicardizar. Pero dejar de taquicardizar es recién en este momento, en el momento de la hemorragia grave. Recuerden que primero estuvo taquicardizando, porque ahí estaba como sea, pero en un momento hay un agotamiento. Cuando se produce el agotamiento, ya estamos pasando a un momento extremadamente crítico para el paciente. De tal manera que puede haber inclusive acá sangrado digestivo grave, ayer lo mencionamos, hematemesis, hematoquesia y otros, sobre todo hematemesis. Y luego ya vamos al pilar 3 que vendría a ser el daño orgánico severo. Compromiso multiorgánico, claro, porque el paciente chocado, aquí pasa igual que todos los choques, ¿ok? Eh, se altera un órgano, se altera todo, obviamente. En principio, si el corazón en su momento hizo todo el esfuerzo supremo para cumplir la orden del Señor, el amo, el cerebro, sacó líquido de todos sitios, por lo tanto, los líquidos van a llegar. Olvídense la positiva un rato, razonemos, por favor. Los líquidos van a llegar al riñón, ya no van a llegar, pues. Y si no llegan al riñón, ¿va a formar orina? No va a formar orina. El paciente empieza haciendo oliguria, oligoanuria y anuria. ¿Qué terminamos haciendo nosotros en la emergencia? ¿Qué terminamos poniendo? Diuréticos, furosemida y otros. Como decía, perdón la expresión, bueno, acá estamos entre profesionales de la salud, ¿verdad? Como decía mi jefe residente en ese época en el Loaiza, decía, Ángel, sin asco, apunte de furosemida. Y no les digo la cantidad de ampollas que utilizamos de furosemida, una gordita que está así, así, punta de matizar. Está haciendo de demagogo pulmonar. Es un desastre total. Ya batallando como 3 días y el segundo día recién comenzó a mejorar su orina, claro, porque ahí el paciente tiene que estar con una bolsa colectora de orina, ¿no? Y ahí es muy importante que el enfermero lo tenga claro. Y cuando no está enfermera, o es el interno de medicina, es que son médicos, interno de medicina, si lo tenemos disponible, al piecero de ese paciente, ¿sí? Tiene que controlar la diuresis, cómo está su volumen urinario y tiene que ser monitorizado. Se abre hoja de monitoreo. En algún momento yo estaba en un hospital que no había ni siquiera formato. Y le pregunté a la enfermera, me dijo la enfermera, me dijo, doctor, estamos en el Perú, aquí no tenemos nada. Esto es Minsa. Mire, doctor, esto es Minsa, 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 me dijo. Así me dijo. La verdad, todavía lo recuerdo. ¿Y qué hizo? Sacó hoja en blanco, mano alzada con lapicero, pum, hojita de monitoreo. Y sacó un cachito de ropa. No les miento, hasta la pata mis. Un cachito de ropa con una pitita y me ha hecho acordar, la cabecera del paciente y ahí, ojo de monitoreo. Hizo sus columnas, la hora y ahí, signos vitales y también está obviamente la diuresis, ¿no? En tanto el paciente mejora la diuresis, estamos bien. Entonces cuando el asistente venía, no me va a decir, ¿cuánto? No, ¿ha mejorado o no la diuresis? Estamos yendo por buen o mal camino. ¿Vamos a ser más agresivos con diuréticos? ¿Vamos a ser más agresivos con todo? Que va a depender de la hoja de monitoreo. Sin embargo, ¿cuántas veces yo he trabajado también en centro de salud, he trabajado en el hospital de donde venían esos pacientes del centro de salud y más de una vez trabajando en este hospital, venía la ambulancia, por favor, de verdad. Estas reuniones no son solamente para hablar de dengue, es para generar una concientización. Nosotros somos profesionales de la salud. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que venga la ambulancia del centro de salud, paciente chocado prácticamente, con vía y ni siquiera en el camino viene o el enfermero o viene el técnico de enfermería? Y aquí me van a perdonar, de verdad, yo se los digo como son las cosas, pero para mí es inconcebible que venga la ambulancia y el técnico, así sea técnico de enfermería, y yo le pido, y el ojo monitoreo, no, doctor, y el único monitoreo que veo es el monitoreo que le hicieron en el centro de salud. O sea, en el camino, ¿qué vino? O sea, el técnico, ¿qué vino haciendo? ¿Qué? Mirando sus redes, guerra, ¿qué ha hecho? No entiendo, ¿qué ha hecho en el camino? De verdad. Yo le digo, ¿pero qué se ha hecho en el camino? O sea, dime, quiero ver tu registro, el registro que tú, como profesional de salud, técnico, ¿no? Has hecho en el camino. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que haber registro, ¿o no? Y repito, si no tengo formato, mano alzada, pues, a lapicera, pulso nomás. Y al final lo firmo, y me firma, por favor. Pero tiene que haber hoja de monitoreo. Pero no me pueden decir,
No, es que la hoja esta es la que el doctor me envió. Así, ¿tú qué has hecho en el camino? De verdad que estamos mal. Y eso he visto un montón de veces, un montón de veces. Tiene que haber hoja de monitoreo, repito. ¿Yo cómo sé? Porque tú me estás enseñando el estatus del paciente de hace 45 minutos. Y en el camino. Eso es muy importante, ¿ah? Porque vamos viendo cómo va progresando el paciente. Eh, y es más, en la hoja monitorea tiene que estar también el estado de conciencia. La pregunta es, ¿sabes escala de Come-Glasgow? Se supone, ¿no? Que todos sabemos, ¿ah? Por si acaso, la escala de Come-Glasgow, y eso por favor les voy a agradecer que las enfermeras y los médicos que están acá presentes me desmientan. Desmiéntame, por favor. La escala de Come-Glasgow fue inventada no para los médicos, entérense, y estoy seguro que muchos lo saben. Fue inventada para el manejo de enfermería, enfermería, por si acaso. En otros países la enfermera domina, es como el recitarse el coquito, por si acaso. Entonces, para mí es inaceptable que alguien no sepa la escala de Come-Glasgow. Entonces, ¿cómo defines tú cuando vas a intubar a un paciente? De verdad, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, por favor, es un consejito sano, se lo digo con mucho cariño de verdad, pero por reflexión frente a esto. Siguiente, por favor. Siguiente. Y recuerden, en la hoja de monitoreo tiene que estar cuantificado el estado de conciencia. ¿Ok? Por eso es que hay una matriz de diagnóstico diferencial, pues, ¿no? En la cual se deben identificar justamente estos hallazgos en el paciente febril. ¿Por qué? Porque nos puede orientar y nos puede permitir a todos nosotros hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? En el dengue, por ejemplo, para comparar con otros, hay fiebre alta, ya lo hemos dicho, dolor retroocular, exantema, bueno, no puede haber, leucopenia, plaquetopenia, o también llamada trombocitopenia, ¿ok? Expresada por la fuga capilar. En el Zika hay exantema. Miren, allí cambió el orden, porque en el dengue puede haber exantema, estas ronchitas, pero aparece muy tardíamente, después de varios días. En cambio, en el Zika, usualmente el exantema aparece en los primeros días, pero es máculo papular. ¿Ok? Mire, ahí está la imagen, el ojito máculo papilar, muy pruriginoso y aparece en un primer momento. Puede establecerse inclusive un diagnóstico diferencial con la conjuntivitis no purulenta. Sí, se puede confundir. Y tenemos derecho ahí a puede que sí. Pero eso es motivo de otra clase, pero es diferente a dengue definitivamente, ¿ya? Y acá hay una pequeña febrícula. No hay fiebre alta como en el dengue. Estamos viendo los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Mire, yo he visto algo parecido a esto, pero más resumido, inclusive impreso a colores en la emergencia de dos hospitales cuando yo trabajaba en provincia. Ahí en la emergencia está, bonito está, ¿ya? La chikungunya, en cambio, aparece, miren, con poliartralgia, dolores articulares severos y generalmente bilaterales. Muñeca derecha, muñeca izquierda. Codo derecho, codo izquierdo. Difícilmente aparece muñeca derecha o izquierda, ¿no? Generalmente es bilateral, severa, es incapacitante, ¿no? Esa es la principal manifestación clínica. Miren, se dan cuenta, todos tienen una nota, un componente que lo diferencia de otro, ¿no? En la malaria, en cambio, hay fiebre, pero intermitente, ¿no? Recordarán eso rápido. Sube, baja, ¿no? La famosa terciana o cuartana, ¿no? Hay escalofríos intensos. Eso yo lo vi cuando he trabajado, por ejemplo, alguna vez en el departamento de Amazonas. Yo trabajé en el departamento de Amazonas. Yo tenía que ir hasta Baguachica, de Baguachica tenía que ir hasta el puerto de Imasa, salíamos, creo que era 3 de la mañana, 4 de la mañana, y llegábamos hasta el puerto de Imasa al mediodía, en unos station bound, trocha carrozal. Acá en el mapa se ve bonito, ¿ah? Pero eso de bonito, el camino no tiene mucho, ¿ya? Era trocha, carro, boom, 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 y carro se quedaba atascado y teníamos que tener botas de jeve, tenemos que bajar y empujar el coche, ¿no? Y llegar al puerto de Imasa o Imasita y de ahí abordar ahí en esa zona, a esos motores, esas lanchas metálicas con motores Yamaha fuera de borda, potente, ya, ahí le llaman chalupas. Algunos de ustedes lo deben saber porque ustedes están en la región, ¿no?
o tal vez se llaman de otra manera. Entonces tenemos que esperar que salga la chalupa. La primera es yo, limeñito, pues, ¿no? Limeñito, hijito de papá, mamá. Yo pensaba que llegaba y de ahí me tenía que llevar hasta la localidad de Santa María de Nieva. Y yo pensaba que yo llegaba y tomaba el bus. Yo llegué y el señor estaba ahí alistando su bote. Señor, ¿me puede llevar a Santa María de Nieva? Y el señor me miró. Usted no es de acá, ¿no? Creo que era evidente que no era del lugar. Ah, yo si quiere lo llevo, me dijo. Yo lo puedo llevar ahorita a Santa María de Nieva, pero usted me paga el pasaje 14, los 14 pasajeros. Y en esa época, es como decirte ahorita, cada pasaje, pues, más o menos 300 soles, 400 soles. Si usted me paga ahorita, vamos, que no tiene, usted es el segundo, me dijo. Y yo pensaba que llegaba y al toque salía, ¿no? Sí, cuando uno no sabe, el limeño, ¿no? Y le digo, y me dice, y ahora, no, tiene que hospedarse. Mire, ¿sabe qué, señor? Hospédese en ese hotel que está ahí. Ah, y es el único lugar, porque no hay más hoteles acá, es el único hotel. Y si no, si no tiene cuarto en el hotel, la señora del costadito también alquila cuartos, pero ahí va a dormir en el suelo, pues. Más bien, deme sus datos y yo le voy a avisar cuando ya tengamos los pasajeros completos y acá lo voy a recoger. En la noche me fue a buscar. Y uno no calcula pues quedarse, pues yo no calculé quedarme en mi masa. Me fue a buscar y me dijo, ya señor, lo venimos a buscar a las 2 de la mañana. Ah, ya. Y a las 2 de la mañana salí en la oscuridad. Doctor, pero no se supone que hay una normativa que está prohibido navegar en los ríos de noche. Y ni siquiera había luna, por si acaso. Nada, que no se cumple nada. Y salí de ahí viajando en la oscuridad, amaneció y todo el día y llegamos, porque tuvimos problemas en el camino. Y hemos llegado a Santa María de Nieva a 7 de la noche, el día siguiente, todo el día. Y de ahí recién quedaron unos días y de ahí recién a mi guarnición militar. Lo hice para el ejército. Y en mi guarnición he visto pues varios de las cosas que estamos hablando aquí. El tema de la malaria también, ¿no? Bueno, es un poco, y he visto de cerca la fiebre intermitente, los escalofríos intensos, y todo eso. Y coordinamos nosotros con el centro de salud del MINSA, que estaba en Santa María Nieva, que muchas veces el médico no estaba porque bajaba capacitaciones, ¿no? Ustedes lo saben muy bien, y el único que era amo y dueño del centro de salud era el técnico de enfermería que destrozaba, qué bárbaro. O sea, él tranquilo se hace esta ponencia, al revés y al derecho, con los ojos cerrados por si acaso. Dominan, destrozan todo eso. Bueno, el tema de la leptospirosis, este, se expresa básicamente por el dolor muscular severo, ¿ya? Hay leptospirosis en Lima también, por cierto, ¿eh? Especialmente pantorrillas, ictericia y la inyección conjuntival. Pero aquí el tema es sobre todo mialgias, ¿ya? Y en la COVID-19, bueno, hay básicamente manifestaciones siguientes, por favor, del tracto respiratorio con alteraciones de la gustación y de la olfacción, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado tiene que servirnos a nosotros, no es saber por saber. Por ejemplo, entre otros, para comprender un poco lo de las pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, mire, sabemos nosotros que más o menos en el día 3 4 hay momento de mayor viremia, ¿no? Por esta proteína extracelular, la NS1, y en esta primera etapa o fase aguda de los primeros 5 días, hay una alta carga viral, ya lo sabemos, básicamente por este componente proteínico, ¿ok? Esta ventana diagnóstica sirve para el antígeno, porque este es un antígeno, esta proteína es un antígeno, el antígeno NS1 a través de una prueba de ELISA, la prueba rápida, ¿no? Y también la prueba de PCR. Entonces, esto tiene utilidad en estos primeros 5 días, ¿ok? En esos primeros 5 días. Ahora, recuerden que en tanto la viremia va bajando la fiebre y comienza a aparecer sobre todo, ¿quiénes aparecen primero? Las inmunoglobulinas M. Son las de aparición más temprana, ¿verdad? Eso es recordar un poquito. Entonces, primero aparecen las IgM comienzan a desaparecer mientras que las IgG se van a quedar ahí. Recuerden, recuerden, o los que ayer no estuvieron en nuestra sesión número 1, que yo o que una persona, yo Ángel Ocaña, puedo adquirir un determinado serotipo. El 3 bueno, y salí bien librado, porque el serotipo 3 es el más agresivo. Y ayer les dije, probable pregunta examen, ¿ok? Y
Yo desarrollo inmunidad para el serotipo 3, para el dengue. Pero de acá a un tiempo puedo tener nuevamente dengue. Pero, ¿por qué hago dengue nuevamente? Si ya desarrollé inmunidad. Porque nosotros los seres humanos desarrollamos la inmunidad para un serotipo determinado. No es que yo, como ya tuve dengue, no me va a volver a dar. Sí, me puede volver a dar, pero me dará para otro serotipo. ¿Ok? Entonces, recuerden, primero aparece la IgM y posteriormente aparece la IgG. Entonces, en esta fase convaleciente mayor a los 5 días, el virus comienza a desaparecer de la sangre y nuestro cuerpo, como mecanismo inmunológico, comienza a producir, sí, nuestra IgM en primer lugar y la IgG o la inmunoglobulina G en segundo lugar. ¿Ok? Recordar que acá una inmunoglobulina G, la que aparece en la línea azul, si la encontramos en la prueba, solamente IgG, eso significa que el paciente tuvo, tuvo dengue, porque esto nos revela infección pasada. ¿Ok? La IgG, como único valor elevado, ¿qué nos dirá? Que el paciente tuvo dengue en algún momento. ¿Ok? En cambio, en una infección secundaria, la IgG generalmente aumenta precozmente, claro, porque ya la teníamos, ¿no? ¿Ok? Y con mayor potencia, ¿no? Puede asociarse inclusive a cuadros graves. Es decir, la IgG puede elevarse más todavía cuando pasa una siguiente infección. Siguiente, por favor. Siguiente. Recuerden, primero IgM, luego IgG. Por eso es que aquí hay un algoritmo clínico, pues, ¿no? En los primeros 5 días, recuerden, época de viremia, luego baja, ¿verdad? Época de fiebre y luego baja, ¿ok? Entonces tenemos un paciente con sospecha clínica menor a 5 días de evolución, solicitar la ELISA NS1 o una prueba rápida, ¿no? Ya sabemos por qué, porque es la etapa en la cual justamente esta proteína ha sido liberada al endotelio y que provoca justamente toda la cascada de interleuquinas, factores de necrosis tumoral, interleuquinas, etcétera, 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 ¿no? Que si sale positivo aquí, este es un caso confirmado de dengue, ¿no? ¿Ok? Y si sale negativo, lo que continúa es pedir la IgM. Si sale reactivo, se confirma. Si sale no reactivo, ok, se pide una segunda muestra, ¿ya? La segunda muestra se pide generalmente 2 o 3 semanas inclusive, ¿ya? Hay una regla de oro. En la primera semana, el objetivo es cuantificar al antígeno, es decir, al NS1, ¿ya? Por eso es que se pide, o la prueba rápida, así que, o el ELISA en todo caso, ¿ok? Uno u otro. Siguiente, por favor. Siguiente. Hay que tener en cuenta, ojo, que lo que realmente se mide aquí es, son las inmunoglobulinas. Pero, o sea, ¿realmente estamos midiendo carga viral? Directamente no, indirectamente sí. Porque en tanto haya más inmunoglobulinas, entendemos que hay mayor carga viral. En tanto haya más NS1 como proteína estimuladora de toda la cascada de eventos, estamos midiendo indirectamente también, obviamente, la carga viral. ¿Ok? Esto es importante saber porque, por ejemplo, miren, cuando sucede, en el ELISA, por ejemplo, nosotros no medimos carga viral, medimos las inmunoglobulinas producidas. No estamos midiendo carga viral realmente, ¿verdad? Por eso es que en el ELISA, nosotros no decimos ELISA positivo, ELISA negativo. Decimos ELISA reactivo o ELISA no reactivo. Y hablemos con propiedad, recuerden que como profesionales, muchas veces ya no te van a corregir. La gente empieza a murmurar, ¿no? ¿Ya? ELISA reactivo, ELISA no reactivo. De esa manera, ¿ya? Ahora, eh, cuando el paciente ya tuviera más de 5 días, ahí ya buscamos anticuerpos, ¿ok? Entonces ahí tenemos un paciente, por ejemplo, con sospecha clínica mayor a 5 días de evolución. El, la proteína NS1 ya no tiene utilidad aquí, porque ya sabemos, tenemos que tener bien clarito, después del quinto día el NS1 comienza a disminuir, porque la viremia ya comienza a bajar. O sea, baja la carga viral, baja el NS1. Entonces, no tiene
Mayor utilidad acá pedir la prueba para cuantificar la NS1 en el día 6 7. No tiene sentido. Doctor, una pregunta. Si no tiene sentido, ¿por qué hay gente que lo pide? Ah, ya encuentra tu propia explicación. ¿Ya? Depende, pues, en qué lugar lo pide. Ya saben que clínica es para facturar, ¿no? Y piden, ¿ah? Son bravos algunos, en algunos sitios. Yo he visto de todo, un poco, en todos sitios. Y piden, ¿ah? Sí, ¿ya? ¿Ya? Por eso hay auditoría. Entonces aquí hay que pedir qué cosa, la IgM, con eso, si es positivo, tendremos ahí un caso confirmado de dengue reciente. Recuerden, IgM es caso reciente. IgG, no ya tardío, ¿no? Que ya lo tuvo, ¿no? Si es negativo y tiene menos de 10 días, puede ser un falso negativo. Se solicita una segunda muestra, como ya hemos dicho, a las 2 o 3 semanas. Y si tiene más de 10 días, bueno, se descarta que sea dengue, ¿no? Hay que buscar otras causas ahí. Eh, Ojo, que esto sí lo tenemos que tener bien claro. No tiene, repito, para pasar a la siguiente diapositiva, no tiene mayor sentido solicitar pruebas para identificar al NS1 después del quinto día. Ya es, no, de verdad que no tiene sentido. Siguiente, por favor. No tiene mayor sentido, porque esta ya va a comenzar a desaparecer, ¿no? Entonces aquí hay una regla de oro en el manejo del dengue. Uno, el diagnóstico es clínico, de acuerdo a lo que hemos estado viendo. Es clínico epidemiológico, no se olvide. Clínico epidemiológico. No es lo mismo que una persona tenga manifestaciones en una zona proveniente de una zona no endémica versus a un paciente de zona endémica. O sea, acá hay ese binomio clínico epidemiológico, ¿ok? Por otro lado, eh, no tenemos que esperar resultados para iniciar el tratamiento, ¿no? Porque recuerden que, si bien no está escrito por ahí, pero creo que ya lo hemos dicho, el manejo básicamente acá es sintomático. Entonces, si mi paciente está eh, deshidratado, pues hay que hidratarlo, ¿no? Ya será la vía endovenosa, pero nuestro tratamiento es básicamente sintomático. Es una patología febril. ¿Tendrá sentido ponerle ceftriaxona? ¿Para qué? Doctor, ¿usted lo ha visto? Claro que lo he visto, por supuesto. En clínicas he visto. De verdad. Y no solo ceftriaxona, más cosas. Luego, la caída de la fiebre, recuerden. Recuerden la curva. Si no, me dicen, doctor, puede volver a esa diápola, podemos regresar, no hay ningún problema. ¿Ya? La caída de la fiebre es el momento realmente crítico, porque recuerden, la fiebre comienza a descender y empieza a aparecer todo el momento crítico. ¿Ok? Esa es la diferencia con otras infecciones. ¿Ya? Eso es lo que se llama la etapa de la defervescencia, que lo dijimos al empezar esta reunión. ¿Ya? Y es obviamente la etapa de mayor criticidad para el paciente. ¿Por qué? Porque aquí es donde aparece justamente esa fuga capilar, esa extravasación, y aparecen los signos de alarma. El paciente comienza a edematizarse y comienza a tener otras manifestaciones que ya hemos ido mencionando. Ahora, dentro de estas reglas de oro, el número 3, ¿qué nos dice? Estratificar, pues, hacer una estratificación dinámica con nuestros pacientes. ¿Y por qué dinámico? Porque esto es evolutivo. No todas las patologías son así. Le voy a poner un ejemplo nada más. Olvidémonos de dengue un ratito. Por ejemplo, imagínense, viene un paciente por un accidente de tránsito, se me ocurre, estamos en la emergencia. Este, y corremos no solamente la evaluación del paciente, una evaluación rápida, y va corriendo estudio de imágenes. Y encontramos fractura de cadera. Miren, si les toca a un paciente que tiene fractura de cadera o fractura de fémur, ese paciente se va a chocar, se va a chocar rápidamente. Yo sí he visto eso. En el Carrión, por ejemplo, 12 de mayo también. Uy, lo vais a ver. ¿Ya? Eh, la, una fractura de cadera, más o menos, un paciente puede perder, y muy rápidamente, 1,5 litros, 2 litros de sangre. El paciente se choca y se muere. Se muere. Fractura de fémur, sobrado, 1,5 litros. Fractura costal, dependiendo, 200 cc, 300 cc. Claro, es muy doloroso, sí, claro. Ahora, ojo, el peligro de la fractura costal no es por sangrado.
sino es por la perforación pulmonar, porque puede provocar perforación pulmonar y el colapso y el paciente se muere. Entonces, cada uno tiene un determinado peligro, pero esto es algo dinámico. En cambio, en una fractura de cadera, el dinamismo no significa que hoy estás en ese momento mal y en un momento te vas a poner mejor. No, simplemente cada vez te vas a poner peor. Entonces significa que yo tengo que actuar rápido con ese paciente. Entonces, aquí se habla que el dengue es evolutivo porque recuerden, hemos visto ya que hay pacientes que la pasan muy mal, comienza a crecer, se ponen críticos y hay una etapa resolutiva. Puede pasar eso. Pero puede también que en esta segunda etapa no salga la etapa crítica, hace hipovolemia severa, hace shock hipovolémico, hace un infarto, el paciente se muere, hace un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio cerebral. ¿Ok? O sea, puede pasar y no llega a la etapa resolutiva. Entonces, puede ser evolutivo, ¿ok? Pero también, y falta poner ahí, puede ser también involutivo. El paciente puede mejorar, ¿ok? Ahora, un paciente, por eso es que se dice que un paciente del grupo A puede pasar a ser paciente del grupo B. Lo que empezamos, ¿no? El green puede pasar a un orange y luego pasar a un red, ¿ok? Puede pasar de un verde a un anaranjado y puede pasar a un rojo. Es dinámico. O sea, ese dinamismo hace que un paciente pueda pasar de una condición a otra. Y mi prioridad puede cambiar en la propia emergencia. Por eso es que la penúltima diapositiva terminamos un poquito enfatizando sobre todo esa parte del triaje en los pacientes con dengue, ¿no? Por eso es que es muy importante la revaloración clínica, ya sea en el hospital, ya sea en la cama del paciente, ya sea en la emergencia, ya sea en la UCI, ya sea en la ambulancia. Pero es muy importante que el paciente esté monitoreado. Por eso yo tengo que tener el concepto bien claro. Esto puede ser evolutivo y mi paciente tranquilamente de un código puede pasar a otro código, ¿no? Sin hablar que el paciente puede hacer inclusive un paro cardíaco hospitalario y se activa pues una alerta. Digamos, ponen el código azul y digamos, se activa todo un mecanismo de atención a los pacientes, al paciente comprometido, ¿no? Por eso es que esta revelación tiene que ser pues, muy meticulosa, ¿no? Examinar todo y sobre todo, mire, creo que lo estoy diciendo por tercera o cuarta vez, repito, tienen que tener hoja de monitoreo, tienen que tener hoja de monitoreo. Si no hay, mano alzada, signos vitales, también tienes que, una columnita, si tienes laboratorio, no sé exactamente en qué lugar trabajarás, si tienes laboratorio o no, pero si tienes laboratorio, para que tú puedas ir consignando, ¿qué cosa? Sobre todo su valor de plaquetas. Bueno, leucocitos también, pero sobre todo plaquetas, ¿ya? Y siempre poner en la primera columna la hora en cual tú cuantificas. Miren, ustedes no creerán, pero parece mentira. Ese ojo monitoreo te puede salvar hasta de problemas legales. Yo sé por qué les digo. ¿Ya? Imagínense que el paciente fallece y todo, y no aparece en las hojitas de monitoreo. Y de verdad que uno no sabe quién es quién en la emergencia. Aquí en Lima, en el hospital Loaiza, alguna vez atendido en emergencia, recuerdo que vino una señora muy mayorcita, trajo a su mamá. Miren, con decirle que la mamá, para que tengan una idea de la edad de la paciente, ¿no? Ya vino muy malita, ¿no? Y la verdad, cuando yo participé en la evaluación de la paciente estaba con una bradiarritmia. Tum, 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 tum. No llegaba ni a, no llegaba ni a 55. ¿Y quién estaba? Era la mamá. La hija, perdón, la hija era bien ancianita. Y imagínense cómo era la mamá. Y se cometió un error. Yo no digo nombres, digo dónde pasó nada más. Se hace pasar a la paciente, se le evalúa todo. Y cuando se le echa la camilla, la paciente se paró. Y una compañera mía comete el error de tomarle el pulso y por ese nerviosismo le toma el pulso y pone los dedos de la mano y deja caer este dedo. Ustedes saben que este dedo tiene el propio pulso. Le pone el pulso acá y ¿qué sintió? Sintió su propio pulso. ¿Y qué le dijo al residente? Doctor, pero tiene buen pulso. ¿Y quién escuchó todo? La hija. Porque a la hija no se le dijo que espere detrás de la cortina. No se corrió bien la cortina.
Y el doctor cuando examina aquí, le examina y el paciente tenía paro. No, pero si el paciente de paro, coche de paro, y la señora, mi mamá. Ya. ¿Saben qué terminó eso? Adivinen qué. La señora que falleció, ¿por qué falleció? ¿Ok? Adivinen qué. Era familiar de en esa época, la fiscal de la nación, Blancanelia Colán. Y si no documentas lo que haces, recuerden que tiene que haber evidencia. Lo que tú haces tienes que escribirlo. Y lo que no escribes no existe, por si acaso. Era familiar de Blancanelia Colán, imagínense. Nos metimos en problemas todos, todititos. ¿Eh? Ah, y también porque pidieron toda la documentación, porque había un interno que ese día no había ido a la guardia, pero en el rol aparecía, había hecho permuta con su amigo, ya, así nomás, a la interna cambiamos, ya, sin ningún documento, nadie. ¿Y a quién lo citaron? Al que no estuvo también en la guardia, ¿no? En las típicas, no, así nomás, no es así, no existe. A veces la vida te tiene que golpear para que aprendas. Ojalá que no aprendan a la mala. Todo se tiene que documentar, absolutamente todo. Ustedes no saben quién tienen al frente, ¿ya? Por eso es muy importante que, por favor, hoja de monitoreo. Siguiente, por favor. Recordar, hay que hospitalizar tempranamente a los pacientes vulnerables. Mucho ojo con los pacientes pediátricos. Siguiente, por favor, sobre todo, identificar los signos del alarma. Por eso es que acá hay un embudo diagnóstico. ¿Cuándo sospecho de dengue? Miren, ya lo hemos dicho y lo vuelvo a decir. Repito, terminada esta reunión, nos quedan 25 minutos todavía. Este, tantas veces lo vamos a decir. Estoy repitiendo varias cosas, varios conceptos repetidamente, pero tiene que quedar esto bien claro, ¿ya? Condición central, ¿qué hemos dicho? Ojo, que esto haciendo prácticamente un repaso, ¿no? Solo de otra manera lo he puesto acá. Tiene que haber fiebre. ¿Fiebre alta o baja? Alta. ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas? No. Una semanita, promedio, 5 días. ¿No? Zona endémica, claro, dijimos que es una patología clínico endémica, ¿correcto? ¿Ok? Y para sospechar de dengue tiene que haber fiebre, condición sine qua non, más dos o más características. Por ejemplo, ya hemos dicho, dolor retroocular, puede aparecer las mialgias, que se aparecen generalmente. Si tenemos laboratorio, plaquetopenia, ahí omitía, de, plaquetopenia. Bueno, leucopenia también, pero más importante es la plaquetopenia que la leucopenia. Náuseas y vómitos y otros que hemos ido mencionando. Siguiente, por favor. Siguiente. Por eso es que en zonas endémicas, todo síndrome febril, ¿sí? Tenemos que pensar en dengue, a menos que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Esto ya lo hemos dicho, sigue siendo un repaso, voy a aprovechar para explicarlo. Miren, recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos un paciente que vive en zona endémica, nuestra sospecha tiene que ser, tiene que tener en cuenta ese punto de vista epidemiológico. En la época que yo hice una rotación en el OAISA, la tercera o cuarta vez que rotaba, no me acuerdo, yo estaba haciendo guardia. Voy a compartir un poco con ustedes para socializar esta experiencia, para que no les pase a ustedes, obviamente. Y yo estaba haciendo guardia y dejo atender a un paciente. Abro la cortinita y en medio del pasadizo bueno, ahora esa emergencia ya no existe, pero en medio de la emergencia del Loaiza, que era entrando del hospital Loaiza por la puerta de Ugarte, había una bajadita y ahí se entraba la emergencia de adultos. Pero en medio del pasadizo veo una señora, bien vestidita ella, con una chiquita, más o menos, yo soy bajo, yo mido 1,63 y esta chica me diría 1,40 más o menos. Pero estaba vestida toda de blanco, ya como empleada del hogar. Entonces yo salgo y la señora me mira, doctor, ¿me puede atender, por favor? Hace rato estoy que espero. O sea, así con ese aire, así. Dígame qué ha pasado, le digo. Venga, ¿qué pasa? ¿Quién es la paciente? Ella es la paciente. La señora, la chiquita no hablaba. La chiquita me miraba. Por eso a mí me gusta hacer las clases presenciales, las actividades, las conferencias, las ponencias, me gusta generalmente presenciales. Me voy a quitar los lentes y me miraba así, miren, como si fuera un torito. Me miraba así. No hablaba. Y la señora me dice, doctor, vengo porque mi empleada, así me dijo, mi empleada, está que se desmaya cada rato, se desmaya y no vaya a ser que
tenga alguna enfermedad y sabe que usted, que esta gente a veces nos termina contagiando alguna enfermedad. Así me hablaba la señora. Y yo le digo, señora, pero disculpe, pero esto es una emergencia. Este es para decir de pacientes que tienen compromiso en la vida o muerte. Esto es para consultorio. No, como que no van a tener, me tiene que atender. Y justo estoy hablando con la señora y viene mi jefe de guardia, el doctor Tacano, creo que está en ese. Y el doctor Tacano, como necesito todo un caballero, un gentleman. Señora, ¿cómo estás? Soy el jefe de guardia. Ah, doctor, qué bueno que puedo conversar por fin con alguien que sabe cómo se maneja un hospital. Y yo a un costado, trágame tierra. Y le dice, doctor, y le explica nuevamente, doctor, que esto, y el doctor le dice a la señora, no se preocupe, acá el doctor la va a atender. O sea, me desautorizó. Y me dice, doctor, un ratito, me dice. Y yo le digo, doctor, pues eso no es una emergencia. Le digo, Ángel, tranquilo, atiéndela nomás, me dijo, atiéndela nomás. Mira, si no hay otros pacientes, atiende, mira, ya no hay pacientes. Si hay pacientes, atiende a tu paciente, pero atiéndela porque nada, problema. Ya, ya, pues ya, bueno. Le digo, venga por acá, señorita, le digo. Este, acompáñeme, por favor. Y la señora, no, yo voy a esperar acá nomás. La chica viene, se sienta en una camilla. Y recuerdo que la señorita era de Cajamarca, solo me acuerdo que era de Jaén, coloradita, pero bajita, pero casi no hablaba. Y su miradita así, era como un torito, me miraba así, con una miradita. No levantaba la cara. Sí, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Empezó a hacer la historia clínica. ¿Qué ha pasado? Le digo. Entonces me dice, doctor, me dijo, sí, doctor, yo me paro desmayando, me dijo. Ya, inclusive yo me he desmayado más temprano y me he desmayado, me he caído, me he hecho un chinchón, me dijo, acá en mi cabeza. Le examiné y ahí tenía pues un hematoma, pues, un chinchón. Bueno, ya. Y le pregunté varias cosas. Me dijo me decía que todos los días se desmayaba. Ya, a ver. Y entonces cuando dijo Cajamarca, yo recordaba en esa época de la universidad que era una zona alta epidemiológica. Yo era en esa época interno, era interno de medicina ya, en esa época. Estoy hablando de más de 25 años atrás, ya estábamos en años. Y yo lo primero que pensé, el pensamiento, pues, ¿no? Zona endémica, yo lo primero que pensé, y justo recordaba mucho esa clase, de cisticercosis, y pensé bastante todavía en neurocisticercosis. Entonces, este es rápido, termino un par de minutos nada más, pero lo digo para que no les pase a ustedes. Entonces, yo ya dije, se desmaya, son endémica, ya, esto debe ser neurocistercosis. Entonces, salgo y me voy a buscar a mi residente. Miren, yo soy médico sanmarquino, yo soy San Fernandino, pero mi residente era de Cayetano. Y voy con el doctor, pues, que el doctor me tenía, hacía cuadritos, me decía, ¿verdad, sanmarquino? Me decía. Y yo entre mí, algún día seré médico, algún día seré. Entonces me decía, a ver, doctor, ¿cómo está? Sí, doctor, a ver, San Marquino, me dijo, a ver, ¿qué paciente tienes? Me dice. Pero estamos en otro ambiente, ¿ah? Y yo le digo, doctor, le explico, paciente de tantos años, tenía 18 años la chiquita, claro, procedente de Cajamarca, la región. Ya, ¿y qué cuadro ha tenido? Pues, por desmayo, ¿Por qué lo has atendido? No, le digo, el doctor acá nos ha dicho que la atienda. Ya, me dijo. ¿Y sabe lo que me dijo? Se cruza los brazos y me dice, a ver, San Marquino, ¿y cuál es tu diagnóstico? Me dijo, así todo burlón, ¿cuál es tu diagnóstico? Y yo le digo, doctor, mi presunción diagnóstica es que la paciente tenga neurocisticercosis. Me mandé con todo. Y el doctor me dijo, neurocisticercosis. Ya. A ver, vamos a ver tu neurocisticercosis. Me dijo. Así todo burlo. Fuimos y el doctor le dice, se acerca con la paciente. Y le pregunta, hace varias preguntas, y le dice, y la chica le repite lo mismo. Sí, doctor, me he desmayado, me he hecho un chinchón hoy día. Ayer también me he desmayado, hoy día ya me he desmayado, ayer me he desmayado 2 veces, dijo. Pero, ¿y cuánto tiempo? Ya estoy como 3 semanas, me paro desmayando a cada rato. Y ya, está bien, ya. Me dijo, Ángel, un ratito. Me dice, escúchame bien. Eso yo también se lo comento a mis alumnos de medicina, repetidamente les comento esa historia para que no cometan esos errores. Y me dice, Ángela, escúchame.
Tú déjala todavía a esa paciente, déjala en observación. Que saque un par de horas. Tú atiende a tu paciente nomás. Pero trata de que la paciente, esta chica, vea lo peor que pueda haber. Si ve paciente que viene con rotura de cabeza, con corte de carbo, porque en la emergencia se ve de todo, ¿verdad? Hay de todo. ¿Ok? Hay por momentos que había tanto paciente cortado que venían de batalla campal, que se pelearon con pico de botella, con cuchillo, con puñal, con daga, con lanza, con hacha, con todo, de verdad. Y de verdad ha habido veces donde todo el piso había tanta sangre que todavía recuerdo la marca de mis zapatillas pisando la sangre y viendo la marca de mi zapatilla en la parte donde no estaba la sangre. No voy a decir qué marca de zapatillas fue, ¿ya? Entonces yo dije, ah, ya, voy a dejar que vea acción esta chica. Y efectivamente, vi un paciente que se había roto la cabeza, eso es pues sastrería, ¿no? Corte y confección. Y yo la cortina corría de costado de la camilla de ella para que ella vea, pues. Y la chiquilla miraba, ¿no? Y yo no sé. Ah, y el doctor me dijo, se va a desmayar, me dijo. ¿Qué? Nada, nada, pasa, nada, no se desmayaba. Pasaron como 2 horas y la señora me viene a reclamar. La patrona, ¿no? La patrona me dice, doctora, ¿hasta qué hora voy a esperar? Señora, le digo, lo que pasa es que la paciente todavía se va a quedar en observación un momento más y se está definiendo la condición de la paciente. Ya, doctor, por favor, que no se mueren mucho. Yo no tengo tiempo que perder acá. Ah, ya, yo regreso. Mire, y de un momento a otro, la chiquilla que estaba sentada al borde de la camilla, no con los piecitos en la piecera, en la parte de del piecero de la camilla, sino al borde, como si estuviera sentada. Sentadita nomás, ¿ya? Sentadita. Y la chiquilla, de un momento a otro, ¿saben lo que hace? Se tiró para atrás, se cayó desmayada, blanqueó los ojos y se cayó para atrás. ¡Bum! Tipo Condorito. ¿Ya? Se cayó y ¡bum! Y el brazo, ¡bum! Rebotó los brazos. Y yo ni bien la vi desmayada, me fui corriendo con el residente para Cayetano. No, le digo, doctor, ¿qué pasó? Doctor, la paciente se ha desmayado. Ah, tú sí se acercó, sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Burló, doctor. Viene. Yo, pues, análisis clínico epidemiológico, ¿no? Y yo por eso digo, ¿con qué autoridad moral hago esta reunión? Pero les comento mi experiencia. Entonces llego, el doctor corre la cortina y la chiquilla pues desmaya. Va a tirar. Y aprendí algo del doctor, ¿no? Estoy seguro que muchos lo han hecho, pero les puede ayudar a definir si hay un compromiso cerebral o no, hay un compromiso orgánico o no orgánico. ¿Qué hizo el doctor? Maniobra de Barré. Y como todos saben, la maniobra de Barré tiene diferentes tipos. Pero el doctor, ¿qué hizo? A la paciente que hizo, la paciente que estaba recostada con los brazos extendidos, me dijo así, me dijo, mira, me hizo así, me dijo, mira, gesto con los dedos. Le juntó los bracitos, las palmas así. La paciente desmayada, seguía ella, estaba en otra. Puso en la parte superior, la paciente estaba echada. ¿Y qué hizo? Lo que estaba sujetando con sus manos el residente, le soltó las manos. ¿Y saben qué pasó? ¡Oh, maravilla! Teóricamente, si la paciente tendría un compromiso cerebral por mi diagnóstico, pero yo creía que era neurocisticercosis, si hay un compromiso cerebral, ¿qué tenía que haber pasado? Las manos, ¿dónde tenían que haberse caído? En la cara, por gravedad. Pero adivinen qué pasó. No le cayó en la cara. Porque la paciente, ni bien el médico le soltó los brazos, repito, seguía desmayada, la paciente no le cayó la mano en la cara. Como mecanismo de defensa, sus brazos se cayeron totalmente extendidos. Y el doctor, ¿qué hizo? Y ya termino felizmente esa parte, porque el resto son repasitos ahí, cosas que yo tengo que puntualizar. Está calculado los tiempos, ¿ah? Y el doctor, ¿qué hizo? Dijo lo siguiente, hizo un gesto así, una lisura, no voy a decir cuál, solo dijo, esta es una H puntos suspensivos, ¿ya? Que termina en ADA. ¿Ya? No es el examen de ADA, por si acaso. ¿Y qué hizo? Dijo eso y se fue. ¿Y qué me dejó a mí? Me dejó a mí con la paciente desmayada, él se largó y yo sin diagnóstico. ¿Qué es lo que hice? Me fui detrás de él. Me voy detrás de él. Doctor, doctor. Pero, ¿sí? ¿Qué pasó, San Marquino? Me dice. Doctor, ¿y el diagnóstico? Y me dijo, esa paciente está embarazada, me dijo. Yo, ¿cómo que embarazada? Yo, ¿cómo que embarazada? Me dijo, me imagino, me imagino. Esa paciente estaba, por si acaso, ¿qué estaba haciendo? Estaba somatizando. Está
Los brazos no le cayeron en la cara, se estaba somatizando, ¿ya? Era un trastorno somatomorfo que estaba presentando en la emergencia. Estaba somatizando nada más, ¿ya? Me dijo, me imagino que le habrás preguntado fecha última menstruación, ¿verdad? Le has preguntado, ¿no? Yo no le pregunto, pregunta, pues. Yo voy al toque y con eso termino. Voy, me acerco, le puse alcoholcito, todo, y entre un poco más le tiré un par de cachetadas, despiértate. Le pongo el alcohol. La chiquilla incorporándose así, todo trombola, se sienta. Y yo ahí sí a la mala. ¿Usted creen que yo le voy a preguntar, hijita, ¿y has tenido relaciones sexuales? No le voy a preguntar así, de frente. Ya, ¿con qué método te cuidas? Y la chiquita se puso un camarón. Me dijo, no, no le entiendo, doctor. Así me dijo. Ah, no me entiende. No me entiendo. ¿Con qué método te cuidas cuando tienes relaciones sexuales con tu enamorado? Así le dije. Ah, no he tenido, me dijo. No he tenido. Así me dijo, estarme con sus deditos. Parecía un cuadro focalizado. No he tenido. Ay, no quiere hablar. ¿Qué hice? Le hice la orden. Prueba rápida embarazo. ¿Qué es la orden? Ahora vino, ya, tengo la orden. Le hago la pregunta a ustedes. Si usted fuera la persona que le atendió, ya, ¿cómo hacen para que la pregunta es quién va a pagar la orden? O le van a decir, señora, pague esta orden de embarazo de la empleada que traje en su casa. Entonces, ¿yo qué hice? Me fui con el doctor. Le digo, doctor, ¿y la orden quién la va a pagar para que la selle? No, no te preocupes, Ángel, yo me encargo. Al final, el doctor no le dijo nada, conversó con la asistenta, para no decirle a la señora, le hizo sellar como exonerado, le tomaron la orden. ¿Qué creen que salió? Positiva, sasasasasazo. La chiquilla está embarazada. Y yo pensando en esta unidad clínico-epidemiológica, ¿no? Endémica, pensando en neurocistercosis. Ya, me faltó más razonamiento a mí, Ángel Ocaña. Y yo le dije, doctor, cuando salió la prueba, pues, ¿no? Y la chiquita me decía, no, no he tenido, no sé qué es eso, me decía, pero está embarazada la chica. Y el doctor, yo le digo, doctor, ¿y ahora quién le va a decir al familiar? No, eso yo me encargo. Y con eso termino. Yo me puse a atender a un paciente por ahí y al rato veo y justo el doctor ya había conversado, y se estaba en otro sitio, y la última escena que yo recuerdo haber visto, esa señora se estaba yendo con la chiquilla y le estaba agarrando del hombro, prácticamente empujándola, porque yo la vi que estaba alejándose ya, saliendo de la emergencia, le decía malagradecida y le estaba dando unos insultos raciales, sí, de serrana de M puntos suspensivos, malagradecida, así son todas ustedes. Y la vi caminándose a la señora y su empleada. ¿Y yo qué había pensado? En mi unidad clínico endémica epidemiológica, había pensado en neurociencia. Error cometido, sí, claro, por mí, ¿no? Entonces, a veces parece mentira, uno tiene que sospechar de todo. Es cierto que uno se puede equivocar, sí, pero yo espero que ustedes no se equivoquen como yo me he equivocado. Recuerden, este cuadrito ya lo hemos revisado nosotros, este cuadro diferencial. Siguiente, por favor, ingeniero Marcelo, por favor. La siguiente diapositiva. Recuerden, este repasito de los últimos minutos son para repasar. Recuerden, la evolución clínica, recuerden, el peligro aumenta, comienza, la etapa crítica comienza cuando la fiebre comienza a disminuir. Recuerden, en el examen final va a haber probablemente uno o un par de casitos clínicos, ya para que identifiquen en qué fase se encuentra nuestro paciente. Ya recuerden, la etapa febril cae, ya saben por qué hay la etapa febril pico, por el aumento de la proteína NS1, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Luego viene la etapa crítica y luego la recuperación, ¿no? Siguiente, por favor. Es decir, siguiente, por favor, que el mayor riesgo, inclusive de choque, empieza cuando justamente la fiebre comienza a disminuir, ¿no? Esta clasificación también ya la hemos visto. Repito, son repasitos ahí. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave, ¿no? Que es sumamente crítico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Alguien ha pintado, ¿no? Una crayola, una marca celeste ahí. Siguiente, por favor. Esta clasificación es una clasificación internacional, por cierto, no ha variado bastante. Siguiente, ingeniero, por favor. Por eso es que se habla, y como ya lo hemos dicho, de una valoración en el triaje de estos pacientes.
dengue sin signos de alarma. Recuerden, otra vez, paciente que es de manejo ambulatorio. Se maneja en el primer nivel de atención. Requiere hacerle referencia, no. Primer nivel de atención. El paciente tolera líquidos todavía, su diuresis no ha variado. Recuerden que eso luego va a pasar en una condición ya más crítica, desde la oligoanuria, pasando a inclusive la anuria y fracaso renal, ¿no? Pero aquí no hay mayor problema, ¿no? Pero sí hay, obviamente, algunas manifestaciones mínimas. La fisiopatología también ha sido ya explicada en un momento. Ahí está. Esta parte sí no la había puesto así como está, pero va a servir esta imagen. En la parte izquierda donde dice normal es cómo debería estar toda la pared endotelial, cómo debería suceder el pasaje y cómo debería suceder el flujo, inclusive el flujo laminar de los hematíes. Y hay que recordar que hay hematíes periféricos, ¿ok? O los marginales que tienen otra velocidad. Entonces la pregunta es, todos los glóbulos rojos, es como si fuera esto una carretera. Cada glóbulo rojo es un auto. La pregunta, es una pregunta que usa así medio capciosa en un examen a unos chicos de medicina de una universidad particular. Sí, el anterior todavía, por favor, ingeniero. Todos los glóbulos rojos, circularán a la misma velocidad por el vaso sanguíneo. En el anterior todavía, por favor, ingeniero. Y eso yo no había explicado. Pues dijeron, doctor, pero no he explicado. Pues yo no quiero, yo no, la pregunta no fue porque lo expliqué, sino por razonamiento simple. La respuesta es no. Quienes tendrán mayor velocidad serán los globos rojos que están en la parte central del vaso sanguíneo. Y quienes tienen menor velocidad son los que están en la periferia. Cuando esto ya se altera a partir de la proteína NS1, se produce el daño endotelial y obviamente el trasvase y todo lo que hemos comentado, ¿no? En la anterior, por favor, la anterior. Estamos terminando esta reunión. La anterior, por favor, ingeniero. ¿Sí? O en todo caso, déjelo ahí ya. Entonces, miren, en el dengue grave, ya sabemos, emergencia vital, hay una falla multiorgánica y hay estos tres pilares que hemos comentado, ¿no? Recuerden, sobre todo, el compromiso en la alteración del estado de conciencia. Puede haber miocarditis. Eso se da básicamente, ¿por qué? Porque hay una pericarditis, hay un derrame pericárdico, hay daño hepático y hemos explicado que el hígado no duele, sino lo que duele realmente es la cápsula de Gleason. Hay un daño hepático y se alteran obviamente algunos marcadores, acá hay algunos marcadores enzimáticos, ¿no? Siguiente, por favor. Recuerden que puede haber hemorragia grave, hemorragia severa, expresado inclusive por hematemesis, ¿no? Siguiente, por favor. Recuerden que el grupo C es el grupo de pacientes que llega inclusive a cuidados intensivos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el grupo San Pablo hemos tenido el mes pasado, sumando todas las clínicas, son 8 clínicas del grupo San Pablo, hemos tenido 2 pacientes en UCI. Salieron los pacientes, ¿ah? Por si acaso, llegaron a salir, ok, pero sí estuvieron en UCI. Uno estuvo 6 días y el otro estuvo como, sí, por ahí también 4 o 5 días. Siguiente, por favor, ingeniero. Estamos terminando ya la reunión. Siguiente, por favor. Igual, vamos comentando mientras se pasa la siguiente diapositiva. Recuerden que los mecanismos compensatorios que el cuerpo inmediatamente pone en marcha están en función a un estímulo. Aquí se da un mecanismo de estímulo-respuesta. Si yo tengo dentro del torrente sanguíneo a la proteína extrínseca, la NS1 del virus, independientemente del serotipo, de alguno de estos serotipos que están presentes en el Perú, eh, la manifestación va a ser inmediatamente que la célula endotelial comienza a producir una serie de liberadores de enzimas de liberación inmunistoquímica, ¿no? Son varios realmente y no en todas las personas, porque eso depende mucho de la susceptibilidad del individuo, no en todas las personas va a haber justamente esta manifestación, unos más, unos menos, y esto genera obviamente que haya diferentes tipos de respuesta según obviamente la condición de cada paciente. Así, algunos pacientes tendrán un mayor compromiso, otros un menor compromiso, y esto va a generar obviamente que mi paciente o se recupere
O sea, un paciente que pase, esté en UCI y su recuperación todavía sea muy posterior. Muy importante, y con esto voy a terminar. Entiendo que me parece que hay un temita ahí con las diapositivas. En todo caso, sí quiero terminar diciendo esto. Miren, importante es cuando nuestro paciente es atendido en un primer momento, en este primer encuentro con nuestro paciente. Nuestro triaje, si es en emergencia, tiene que ser rápido, rápido, efectivo y eficaz, ¿no? Triaje, triar, discernir, separar, trillar, separar, discernir y asignar prioridades. Correcto. Esto significa que habrán pacientes, como ya se ha explicado, que son de manejo ambulatorio, ¿ok? A consulta externa o a su casita, manejo sintomático, pacientes que requieren alguna hospitalización preventiva y tenemos en este punto de inflexión que puede comprometerse más. Hay pacientes que sí son de hospitalización obligatoria. Si no tenemos disponibilidad, hacer la referencia respectiva y habrá pacientes que también requerirán inclusive de de un ambiente, de una unidad de cuidados intensivos. Si no lo tenemos, habrá que hacer referencia. El tema es que las referencias a veces son complicadas porque el otro lado no nos responde o porque tampoco tienen la disponibilidad de camas y el paciente termina siendo cada vez más comprometido eh, estando a cargo de nosotros. Entonces, aquí hay puntos claves para la práctica clínica. Uno es el diagnóstico. Dos, que la fiebre no es el fin de la enfermedad. Todo lo contrario, significa la etapa previa al agravamiento de la condición clínica del paciente. Y definitivamente los signos de alarma salvan vidas en tanto estos sean identificados, porque esto va a significar que tiene que actuarse inmediatamente. No sé si hubiera, por favor, alguna pregunta o pongan en los comentarios, por favor, para poderlos atender con mucho gusto. Por favor, estoy llano, por favor, les voy a agradecer si hubiera alguna participación. Escuchamos, por favor. O en todo caso, creo que aquí hay consultitas, creo. Creo que no hay mayores consultas, pero yo sí voy a aprovechar para decir, a manera de resumen, ¿ya? Bueno, ya hemos establecido en esta sesión de aprendizaje que existen diagnósticos diferenciales. Por lo menos hemos visto el diagnóstico diferencial con 4 patologías. Repito, el material ya ha sido pasado a los organizadores, ellos lo van a compartir con ustedes. Pero hay diagnóstico diferencial. Cada uno tiene su propia manifestación. Puede haber cierta similitud, pero no son iguales. ¿Ok? Número dos, recuerden otra vez, quinta vez creo que lo digo, esto se da, no, pasé a la última diapositiva, no más sincero, no se preocupe. Esto se da básicamente por la proteína. ¿Cuál? La NS1. Y también se dijo 3 veces, no tiene sentido solicitar pruebas que identifiquen la NS1 cuando ya pasaron 5 o 7 días. Pero nosotros sí hemos llegado a ver eso. ¿Ok? Está en el 10.º día, aparentemente, bueno, más o menos calculando, y le piden en ese uno. La verdad no sabemos para qué. ¿Ya? Lo otro es que la extravasación, ahí deja esta es la última, la vamos a dejar ahí, ¿sí? Es que el dengue con signos de alarma significa un momento estratégico. Una oportunidad de qué? De actuar, pero de actuar para salvar la vida. Tratamiento, diagnóstico oportuno, tratamiento eficaz. Si no hubiera alguna pregunta, en todo caso, yo les agradezco a todos su presencia y espero que este material les sirva a ustedes. Ya ahí hay inclusive una eh, hay una por ahí anterior que yo le decía que lo he visto en alguna emergencia muy parecido y están ustedes en toda la libertad. Si quieren, le quitan el logo, lo que quieran. Lo pueden imprimir, lo ponen en una mica bonita y en el lugar de trabajo en la emergencia les pueda servir. En todo caso, yo les agradezco a todos su presencia y si no hubiera alguna palabra de parte de los organizadores, damos por terminada esta reunión y el agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, estimados. Buenas noches. Gracias.